Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Vamos a la palabra directamente al libro de Santiago, capítulo 2, y vamos a dar lectura a los versos 14 hasta el 19. Gloria al Señor. Entendemos, mis hermanos, que ante las circunstancias en que nos encontramos, requiere un esfuerzo extra de nosotros, de cada uno de nosotros, para prestar atención, para mantener nuestro enfoque, para no distraernos. Si cuando estamos de frente y me tiene usted de frente se le hace difícil y pierde la atención, como es normal, mucho más fácil de perder la concentración en estos momentos, y porque estamos cada cual en los carros. Los que nos ven en línea están en sus casas, las distracciones están ahí. Los que estamos aquí estamos también distraídos con el ruido de los carros, especialmente aquellos que hacen más ruido de lo común. Pero aún así, hermanos, no perdamos de vista de lo que estamos haciendo, no perdamos de vista el mandato del Señor de reunirnos, de compartir la palabra de Dios, de apoyarnos, de sostenernos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros, de estar pendiente de quién está, quién vino, quién falta, cómo podemos orar por los demás, ayudarnos los unos a los otros. Dentro de todo esto, pues mantengamos los ojos abiertos y la intencionalidad para que podamos estar cumpliendo y haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a la palabra. Santiago capítulo 2. Y dice Santiago, aquí comienza con una pregunta diciendo: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Vamos a orar una vez más. Padre Celestial, vengo ante ti, Señor, para específicamente que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que esta palabra pueda calar profundo en nuestros corazones, en nuestra vida, que podamos entender el mensaje que tú nos has dejado por medio de la palabra de Dios, por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que me permitas exponer, explicar y presentar esta palabra fiel al mensaje que tú pretendiste dar desde el principio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a contrarrestar todo tipo de distracción, que nos mantengas enfocados en ti, que esta mañana, Señor, nos permitas darte gloria, adentrando y sumergiéndonos en la palabra tuya. Te damos gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, acabamos de leer uno de los textos más controversiales que pudieran haber existido en lo que es la historia del cristianismo. Y este texto es importante que nosotros lo leamos, lo entendamos de acuerdo a las escrituras, que nosotros nos demos cuenta que la escritura es un todo, que nosotros vamos a estar interpretando la palabra de acuerdo a todo lo que está establecido en la misma. Les presento
esta parte de la escritura donde tenemos que conectarla con todo lo que Santiago está enseñando y con todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y lo que Dios estableció desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vamos a la historia, nosotros vamos a encontrarnos con este debate específicamente y aproximadamente unos 500 años atrás. Habían personas con este movimiento de la Reforma Protestante, habían personas que creían y entendían que este texto no era inspirado por Dios, porque este texto en cierta forma era una contradicción a las enseñanzas de Pablo. En otras palabras, este mensaje que vemos aquí en Santiago, en el capítulo 2, es un mensaje contrario a lo que el apóstol Pablo enseñaba con referente a las obras. Por darles un ejemplo, Pablo decía, esto no es por obras para que nadie se gloríe, como dice a los Efesios capítulo 2. También dice que la fe, la salvación es solamente por la fe, no es por las obras. Por eso es que mucha gente llega a esta conclusión de que hay cierto tipo de contradicción entre Pablo y Santiago, lo cual quiero presentarles en esta mañana de que no es así. La escritura no tiene contradicciones y donde aparenta haber una contradicción en las escrituras, debemos indagar más profundo para que entendamos que no es una contradicción, sino que es un complemento el uno con el otro. En otras palabras, Santiago complementa a Pablo, Pablo complementa a Santiago. Martín Lutero, que fue uno de los pilares de la Reforma Protestante y que fue quien en cierta forma comienza este movimiento, donde el punto principal de esa Reforma Protestante fue la justificación solamente por fe. A él se le hizo bien difícil y tenemos que entender que Martín Lutero interpretó de forma incorrecta lo que es el libro de Santiago. Él mismo entendía al principio de ese ministerio que él tenía que Santiago no era un libro inspirado, aunque después pues logró darse cuenta de que era un complemento lo uno con lo otro. Vamos a ir un poquito más a fondo con esto. Santiago no contrarresta la postura de Pablo, primero porque Santiago escribió primero que Pablo. Santiago se dice que es uno de los primeros libros, si no el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Y las enseñanzas de Santiago habíamos dicho que eran directamente de su medio hermano, que ¿quién es? Jesús mismo. Son las enseñanzas de Santiago lo que él está utilizando aquí para llevar este mensaje a los que están expatriados, los cristianos que están expatriados. Este mensaje es directo de las enseñanzas de Jesús. Ahora, cuando nosotros entendemos esto y vemos que la dinámica que están teniendo los dos es un poco diferente, entonces todo comienza a hacer sentido. Por ejemplo, tenemos que entender cuál era el propósito por el cual Pablo escribió y a quién Pablo le estaba escribiendo. Tenemos que entender a quién Santiago le estaba escribiendo y cuál fue el propósito por el cual Santiago escribió. Vamos a empezar con Pablo. Pablo escribe a judíos que creen estar bien con Dios basados en su raza. Ellos pensaban que estaban bien porque eran judíos. Y número 2, estaban pensando que estaban bien con Dios porque estaban tratando de cumplir la ley mosaica, la ley de Moisés o el legalismo. Pablo habla acerca de entrar a la vida cristiana. Cuando Pablo les está hablando a estos judíos que creen ser salvos, Pablo les está diciendo, no, tú no eres salvo por obras. No hay forma en que tus obras puedan justificarte delante de Dios. Pablo está presentando la puerta de entrada al cristianismo. Para ser salvo es solamente por fe en la obra redentora y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Lo contrario a Santiago, Santiago no está presentando esta puerta de entrada al cristianismo. Santiago está asumiendo y está hablando a personas que ya han entrado a esa puerta y les está enseñando cómo vivir esa vida cristiana. Por eso es que es diferente.
yo no puedo pedirle a una persona que no conoce el Evangelio, que no conoce a Cristo, que obedezca la ley del Señor, porque no va a poder. Santiago y Pablo no brindan dos formas de salvación, sino dos aspectos de una misma salvación. Pablo habla del inicio del camino de la fe y Santiago habla de las características continuas. Por ejemplo, y esto lo vamos a hablar más la semana que viene, tanto Pablo como Santiago traen de ejemplo al padre de la fe, Abraham. Pablo habla de Abraham y presenta de que él creyó y le fue contado por justicia al principio cuando se le presenta la promesa de que iba a tener un hijo. Ese es Pablo, al principio, la puerta de la vida cristiana. Pero Santiago habla de Abraham cuando ya su promesa había sido recibida y cuando Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo en Génesis 22. Vemos que aunque usan el mismo ejemplo de Abraham, el tiempo al cual se están refiriendo es un tiempo diferente. Pablo se refiere al comienzo de la fe de Abraham. Santiago se refiere a la vida en la fe de Abraham. Y este es el concepto que nosotros estamos viendo aquí en Santiago capítulo 2. Vamos a entender esto. El punto principal es el siguiente. Si hay fe salvífica, también van a haber obras que reflejen a Cristo en nuestro corazón. Si decimos tener fe, si decimos ser salvos, pero no hay nada externamente en nosotros que diga que esa fe es genuina, entonces tenemos que tener y poner a prueba la fe que decimos tener. ¿Por qué? Porque la fe sola, la fe que salva, que es la fe en Cristo, va a ocasionar cambios en nosotros de manera tal que va a producir frutos que evidencian que hemos sido salvados por obra y gracia del Espíritu Santo. Juan Calvino lo dijo de esta forma. Él dijo, la fe sola justifica, pero la fe que justifica no está sola. Veamos más a fondo en lo que Santiago está diciendo aquí. Vamos al verso 14. Santiago hace dos preguntas, las cuales las dos preguntas que están en el verso 14 se contestan con un no. Gramaticalmente son preguntas que ya tienen su respuesta. Él dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿De qué sirve? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Nótese que el mensaje de Santiago sigue siendo expandido porque él ya había comentado acerca de esto. Él habla en Santiago 1.16 y en 1.22. Él dice, amados hermanos míos, el mismo tono, no os engañéis. ¿De qué sirve que digan una cosa si no la hacen? El verso 22 dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Una vez más, si dicen tener fe, pero la fe no la ponen en práctica, se están engañando. ¿De qué sirve? Es estéril, está muerta esa fe. Ahora, ¿qué es lo que no está diciendo Santiago? Vamos a estar claros en estas preguntas porque Santiago no está negando la fe en Cristo como la única manera en que podemos ser salvos. Santiago no está diciendo, ya tienes la fe, te faltan las obras para que entonces seas salvo. Santiago está diciendo, si realmente eres salvo, tienen que haber obras. Y si no hay obras, ¿realmente eres salvo? Un poco diferente, no está contradiciendo a Cristo. Santiago tampoco está diciendo que hay otra fe que pudiera ser salvífica. Él hace esa pregunta, ¿acaso puede esa fe salvarle? No significa que hay otra fe que salve.
Lo que él está exponiendo, hermanos, no es un choque entre fe y obras. Lo que él está poniendo y lo que él está presentando es un choque entre la fe genuina y la fe falsa. ¿Qué es lo que le está diciendo? Santiago sí está diciendo que si una persona dice tener fe en Cristo, o sea que es salvo, esa fe vendrá acompañada por las buenas obras. Santiago también está diciendo que una fe que es solamente intelectual es estéril. Y esto vamos a indagar un poco más a fondo ya mismo. Podemos llenarnos la cabeza con la información correcta, pero si esa información correcta no ha llegado a nuestro corazón y no la ponemos en práctica, dice Santiago, es estéril, no sirve, está muerta. Santiago está diciendo que el que dice ser salvo pero no lo demuestra o no lo vive, entonces no es salvo nada, no es creyente. Y en el mejor de los casos, es un creyente, pero totalmente inmaduro e infante en la fe. Cuando vemos a una persona que proclama ser creyente, pero su proclamación de fe en Cristo no demuestra a Cristo en su vida, las conclusiones que llegamos es o que la persona es un creyente bien inmaduro o que la persona realmente no es creyente. Vamos a continuar. Verso 15 al 17 dice, y aquí una vez más Santiago trae un ejemplo para fortalecer el punto que él está trayendo. Él dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, una vez más pregunta, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Así también, y este verso 17 sirve de resumen de los puntos que él está trayendo. Esto lo vamos a ver en el verso 17 y el 26. Sirven como resúmenes de lo que él está exponiendo. Verso 17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Aquí trae el término de muerte. La fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Él trae un ejemplo que no podemos determinar si es un ejemplo específico de alguien que vio personas en gran necesidad y simplemente les dijo, pues resuélvete, Dios te bendiga. No sabemos si fue algo específico o si es algo de manera general, pero sí es algo que nosotros vemos continuamente en nuestra vida, donde nosotros muchas veces tornamos la mirada al lado contrario, a la necesidad. Y sí, nosotros estamos llamados a mantener nuestros ojos abiertos, a servir, a ver dónde hay necesidad, para que nosotros podamos suplir diferentes necesidades. Obviamente, tenemos que verlo en el contexto de las situaciones que están pasando en nuestras vidas. Tenemos que entender el contexto de las personas las cuales están a nuestro alrededor, pero sin poner nada de eso por encima de lo que estamos hablando en este específico, en este texto en específico. Mis hermanos, a veces nos recostamos y descansamos en que conocemos algo de Dios, pero realmente no estamos haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Déjeme ponerle un ejemplo un poquito más práctico para que lo entendamos. Nosotros como cristianos tenemos la tendencia de resolver muchas cosas con decir, ok, estaré orando por ti, voy a orar por ti. Pero la pregunta que a lo mejor debo hacerles es, de todas esas veces que dices que vas a orar por alguien ante una necesidad, ¿cuántas de esas veces realmente oras por esa necesidad? Muchas veces decimos, algo le pasa algo a alguien y I'll be praying for you, estaré orando por ti. Pero realmente oramos, realmente lo traemos a oración, realmente
Estamos intercediendo delante de Dios por estas situaciones que dijimos que íbamos a estar haciendo. Muchas veces no lo hacemos. Y mis hermanos, les recuerdo que palabras sin obras es nada, es estéril, es muerto. Es importante que nosotros entendamos que Santiago está enfatizando una vez más las enseñanzas de Jesús. Jesús mismo, cuando está hablando del juicio final, allá en Mateo 25, él dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Le dicen: ¿y cuándo fue que te vimos con hambre? ¿Y cuándo fue? Y Jesús dice: por cuanto lo hicieron con uno de estos pequeñitos, también lo hicieron conmigo. Estas son enseñanzas directamente de Jesús, que están hablando de aquellas personas que ya han entrado a la salvación, que ya han entrado a Cristo. Acuérdate, Jesús muchas veces estaba de frente en confrontación con los fariseos, que pensaban ser salvos. Ellos pensaban estar bien delante de Dios porque eran judíos y porque tenían la ley de Moisés. Mas sin embargo Jesús los confrontaba y dice: si ustedes creen ser salvos, deberían estar haciendo estas cosas y no las están haciendo. No significa que tienen una fe diferente, significa que no tienen fe en Cristo, porque la fe en Cristo no les ha producido las obras que Cristo hace. El punto no es que podemos ser salvos por medio de nuestras obras, sino que aquel que profesa fe en la obra de Cristo también llevará a cabo las obras y amor y servicio de Cristo. Hermano, Santiago está llamando a tener cuidado de proclamar un evangelio a unas personas sin considerar sus necesidades. Ambas cosas deben ir de la mano. Predicamos y suplimos sus necesidades. Mantengamos los ojos abiertos, ya sea dentro, y lo voy a presentar ya mismo, en el plano familiar inmediato del hogar, como en el plano congregacional con los hermanos, como en el plano comunitario con los vecinos, con la comunidad que nosotros tenemos. Mantengamos los ojos abiertos de sí quiero predicar el evangelio, pero también, hermanos, ¿qué puertas puedo yo tocar? ¿Qué puertas de servicio puedo tocar con los hermanos o con los vecinos o con cualquier persona de la comunidad para que esa puerta abra la oportunidad de nosotros presentar el evangelio? Abramos los ojos y estemos pendientes a esta área. Va de la mano. La fe, pregunta, ¿la fe está en contra o está en batalla con las obras? No están en competencia. La fe no está peleando con las obras, ni las obras están peleando con la fe. Las dos no están separadas, no es ni una ni la otra. El verdadero creyente ama. ¿Saben por qué? Porque Cristo le amó primero. El verdadero creyente sirve porque Cristo nos sirvió primero, se entregó a sí mismo. Y el verdadero creyente bendice a los demás porque somos bendecidos primeramente en Cristo. Entendamos algo, hermanos, cuando nosotros hablamos de fe, cuando hablamos de fe específicamente, la fe es presentada de tres diferentes formas en las Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento. Cuando habla de la fe, habla primero de la doctrina, de la enseñanza, de lo que aprendemos. Esa es nuestra fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál fe? La fe en Cristo, lo que creemos acerca de Cristo, de que Él es Dios, el Hijo de Dios encarnado, que vino y murió por nosotros, tomó nuestro lugar, vivió primero de una forma perfecta, se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, derramó su sangre, recibió el castigo de parte de Dios por nuestro pecado, venció la muerte y el pecado y nos llama a que vengamos a Él en arrepentimiento y fe.
Esa es nuestra fe, eso es lo que nosotros creemos, creer en Jesucristo. So, fe es doctrina, fe es enseñanza. Lo que nosotros entendemos por Cristo, por Dios, por las Escrituras y lo que Él nos ha dicho. En Judas Judas tiene un capítulo, en el verso 3, verso 20 dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe. Contender por la fe, que significa mantener la doctrina correcta en lo que Cristo nos enseñó, en lo que está establecido en las Escrituras y en esa fundación que pusieron los apóstoles basados en esas enseñanzas. Número 2, la fe es la doctrina, pero también es la relación personal y compromiso con Cristo. Juan capítulo 1 verso 12 lo dice y utiliza el término fe de esta forma. Dice: pero a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Esa palabra creen es la misma, es la palabra pistis, que es la misma palabra que se utiliza para fe con respecto a la doctrina y aquí con respecto a la relación personal con Cristo. Y número 3 va a ser el estilo de vida, mis hermanos. Nosotros decir que tenemos fe es vivir de acuerdo a lo que decimos creer. Acuérdense, la fe es la enseñanza, es la doctrina. La fe es nuestra relación con Cristo y la fe es nuestro estilo de vida que demuestra y evidencia lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, causando que haya un cambio, una transformación en nosotros, que es evidente a las personas externamente. Disculpen que le di aquí, a lo mejor saltaron en sus carros por darle al micrófono. Una fe, y volviendo a Santiago, una fe estéril, una fe muerta, no es genuina. Alguien dijo una vez que con hambre y frío nadie quiere escuchar un sermón. Tenemos que estar, hermanos, considerando estas cosas. Mantengamos los ojos abiertos a la necesidad de las diferentes personas a nuestro alrededor. Continuamos con el verso 18 y 19. Santiago dice: pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Este verso debe generar algún tipo de incomodidad en cada uno de nosotros, y creo que esa incomodidad sería saludable. Cuando dice: ustedes creen, oh, good, bien, los demonios también creen. Es algo que tenemos que digerirlo y entenderlo de acuerdo a lo que Santiago está diciendo aquí. Volvemos. ¿La fe está en contra de las obras o las obras en contra de la fe? ¿Se puede tener fe sin obras? ¿Se puede tener obras sin fe? ¿O es fe con las obras? Vamos a clarificar varios puntos. El primer punto que quiero clarificar es el siguiente. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura con respecto a este tema? Número 1. No hay obras que podamos hacer para poder ser salvos. Vamos un poquito a Pablo, volvemos a Pablo. Acuérdense, Pablo presenta este tema de las obras y la fe con respecto a la entrada a la vida cristiana. Tenemos que entender que la Escritura nos enseña que para poder ser salvos únicamente lo podemos hacer por medio de la fe en la obra redentora de Cristo.
Por eso es que Pablo le dice a los romanos en capítulo 3, 20 y el 28, él dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Mira lo que dice en el verso 28, él dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Lo especifica en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, donde dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo es bien específico y obviamente vemos la inspiración de parte de Dios aquí. Ustedes saben lo insoportable que seríamos nosotros si nosotros alcanzáramos la salvación por nosotros mismos. Hay personas y yo creo que no voy a hablar de otras personas, a veces nosotros mismos somos tan egocentristas en nuestras acciones y queremos que nos miren, queremos el foco de atención, queremos que... Yo a veces les doy un ejemplo para que lo vean en el plano personal. Cuando yo cocino en mi casa, yo quiero que todo el mundo me diga que la comida está buena. Yo quiero que me reconozcan, yo quiero que admitan qué gran cocinero soy o qué gran cosa yo hice. Y eso es cocinando una comidita de un día. Imagínense si yo con mis obras pudiera alcanzar la salvación. Que yo alcancé a Dios por algo que yo hice. O sea, el nivel de arrogancia y el nivel de orgullo y de estar pedante y de todo este tipo de malas obras en mí saldrían a flote. Por eso es que Pablo nos dice esto, no es por obras para que nadie se gloríe. Luego en Gálatas, mira lo que él dice en Gálatas, capítulo 2, verso 16, dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Mira qué específico aquí dice, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Tenemos ese punto claro. Usted no va a ser salvo por lo que hace. Si usted de momento desarrolla una forma de vida en la cual es contraria a las escrituras y usted no le gusta que le digan o que lo llamen a cuentas de acuerdo a las escrituras, y usted escoge lo que quiere obedecer y lo que no quiere obedecer, y la excusa que usted trae es, pero es que yo soy bueno, pero es que yo hago cosas buenas, pero es que yo no soy como aquel o como aquella. Hermanos, estamos confiando en las obras. Estamos confiando en lo que usted puede hacer para estar bien con Dios. ¿Usted quiere estar bien con Dios? Obedezca la palabra. Pero para obedecer la palabra de Dios, usted necesita un corazón nuevo. Necesita ser regenerado y que el Espíritu Santo habite en nosotros, en usted, para que nosotros podamos obedecer a Dios por medio del Espíritu Santo y anhelar la obediencia a Dios. Seguimos. Escuche bien este punto. Dice, es posible, sí, es posible tener fe sin obras. Y también es posible tener obras sin fe. Pero es totalmente imposible tener fe en Cristo sin que esa fe esté acompañada de obras, y también es imposible hacer obras que sean aceptadas delante de Dios sin tener una fe genuina en Jesucristo. Recuérdense que la fe nos salva. Somos salvos por la fe en Cristo solamente, pero la fe sola, solamente el objeto, lo que es la fe, decir tengo fe, eso no es lo que te salva. Lo que te salva es el objeto de la fe. Hay muchas personas que tienen mucha fe,
en cosas incorrectas y hacen obras y piensan estar bien. No, podrás tener fe, pero esa fe no te salva. Hay otras personas que hacen muchas cosas buenas, pero lo hacen en el nombre de sus propios dioses o sus propias creencias. Esa fe y esas obras tampoco te salvan. Pero la fe en Cristo Jesús, esa es la fe salvífica, y esa fe va a producir obras que reflejen a Cristo en nuestro corazón. Jesús dijo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis iniquidad. Clamaban conocer a Dios, clamaban hacer obras en nombre de Dios, mas sin embargo Jesús les dijo, nunca os conocí, jamás os conocí. El verso anterior a estos que leímos dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y por eso es que vemos esta enseñanza de Santiago atada a la enseñanza de Jesús. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesús. Santiago dice, la fe sin obra es muerta, pero el mensaje es el mismo. Miren esto, Pablo, una vez que le explica esta puerta de entrada al cristianismo a los Gálatas, él dice en el capítulo 5, verso 6, porque en Cristo, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Y miren esta frase que voy a leer ahora. Sino la fe que obra por amor. Aquí Pablo está bien de acuerdo con lo que Santiago expone y vemos cómo se complementan el uno al otro. La fe que obra por amor. La fe en Cristo va a obrar en nosotros por amor. ¿De qué obras estamos hablando? Porque los judíos pensaban que las obras eran la ley de Moisés, y trataban de ser salvos cumpliendo la ley de Moisés, pero no podían. Pero más sin embargo vemos que tanto Pablo como Santiago nos traen a alguien de ejemplo, que es Abraham. Lo vamos a discutir next week. Y les recuerdo, hermanos, que Abraham no fue salvo por sus obras, sino por la fe. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Las obras de Abraham no fueron obedecer la ley por el simple y llano hecho, hermanos, de que Abraham vino mucho antes que Moisés. Abraham existió mucho tiempo antes que existiera la ley que Dios le dio a Moisés, pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y esa fe, ese creer de Abraham fue el que le permitió obrar en obediencia a lo que Dios había establecido. Dos ejemplos bien rápidos con los colosenses y los tesalonicenses, porque miren cómo la fe va acompañada de las obras. Pablo le dice a los colosenses, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio. Vemos la acción de los colosenses a consecuencia de esa fe. A los tesalonicenses le dice lo siguiente, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe. Ahí ven los términos completamente juntos, la obra de fe. Siempre que hay fe genuina, siempre estará acompañada de obras que evidencien la fe. Y vamos a entrar en ese último detalle, ese último punto del verso 19, donde dice, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan.
también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué hizo Santiago aquí? Santiago hace una referencia en este verso 19 a lo que se le llama como el Shama. En Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Dentro de el contexto que está sucediendo en el pueblo de Israel en ese tiempo, había mucho lo que se llama politeísmo. Ellos creían en muchos dioses. Entonces, Israel específicamente, parte de su creencia, lo que Dios establece es que no hay muchos dioses, hay un solo Dios. Y esto era una frase que ellos repetían constantemente: el Señor uno es. Pero después dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Muchos de los judíos creían y estaban bien en ser monoteístas, en creer en un solo Dios, pero no obedecían, no hacían la segunda parte de amar a Dios con todo su corazón, alma y fuerza. Y eso es lo que Santiago está exponiendo aquí. Él dice: ustedes dicen creer que Dios es uno, ustedes son monoteístas, pero no se crean salvos por eso, no se crean que no necesitan hacer obra, no se crean que están cubiertos o salvos porque simplemente tienen esa información en su cabeza. Porque los demonios creen de esa forma. Déjenme mostrarles esto en las Escrituras. Marcos capítulo 1 dice que: y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo, escuchen cómo grita el demonio. Él dice: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¿Correcto? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Mis hermanos, ese espíritu inmundo demostró mucha más ortodoxia y mucha más sana doctrina que muchas iglesias hoy día. Los demonios están claros en quién es Dios. Los demonios reconocían a Jesús a la distancia. Los demonios se postraban ante la presencia de Jesús. En Marcos 5:7 dice, gritando a gran voz, dijo, esto es un demonio: ¿qué yo tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Los demonios reconocen que Dios es uno. Los demonios reconocen que de Dios es todo el poder. Los demonios reconocen, mis hermanos, muchas cosas que nosotros deberíamos reconocer también con respecto a Dios. Pero no nos creamos que por tener el conocimiento correcto, que por saber algo de Dios, tenemos a Dios. Escuche bien, un corazón regenerado crecerá saludablemente en ortodoxia y en ortopraxis. Esa palabra significa ortodoxia, tener una sana doctrina. Y la ortopraxis es ponerlo en práctica. El creyente verdadero va a crecer en el conocimiento sano y genuino de Dios, y también va a crecer en ponerlo en práctica. De lo contrario, estaríamos actuando como actúan la fe de los demonios. Somos salvos para servir. Escuchen esto: el servicio es la evidencia de la salvación. Nunca es el medio, sino la meta, es el fruto. Esta verdad es muy necesaria, específicamente en los tiempos que vivimos hoy día. ¿Por qué? Hermanos, porque vemos extremos el día de hoy. Vemos iglesias llenas de doctrinas, pero faltas de obras. Y vemos iglesias que están en todos lados ayudando, pero no enseñan el evangelio. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a escoger un lado? ¿Vamos a irnos por la parte de hacer obras, o vamos a irnos solamente por la parte de llenarnos la cabeza de conocimiento? Mis hermanos, yo quiero hacerles un llamado en esta mañana de que como iglesia
nosotros ponemos un énfasis bien grande en las Escrituras y aprender la palabra de Dios. Y lo vamos a seguir haciendo. Es parte y es esencial en lo que Dios quiere para nosotros. Pero también vamos a poner un énfasis en que nos movamos para el servicio. A que nosotros realmente demostremos que Dios está en nosotros, que hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros. Mis hermanos, nosotros no predicamos la palabra expositivamente para simplemente llenar nuestra mente de conocimiento. La teología sana y la teología ortodoxa no es para que nosotros llenemos nuestra cabeza de conocimiento acerca de Dios. La teología y el estudiar teología no es el fin para conocer a Dios, sino que la teología es el medio por el cual nosotros conocemos a Dios, anhelamos estar cerca de Él, porque le vamos conociendo íntimamente en una relación que es únicamente posible por la obra de Jesucristo. Por eso es que les llamo, mis hermanos, a que no simplemente estemos llenando la cabeza de conocimiento, porque entonces se va a también llenar tu vida de arrogancia y de falta de amor. Pero tampoco descuides el estudio de la palabra por simplemente hacer obras, porque entonces vas a desarrollar un pragmatismo, vas a desarrollar una idea distorsionada de quién es Cristo y quién es Dios a través de su palabra. Aplicación personal. Mis hermanos, la salvación alcanzada por Cristo en la cruz del Calvario alcanza todas las áreas de nuestra vida. Todas. Si no las va a alcanzar todas de cantazo. No va a ser algo que va de un día para otro y ya es usted totalmente renovado, usted ya es... No. Va a ser un proceso donde van a haber áreas que van a ser más rápidos que otras, van a ser áreas que van a ser más difíciles que otras. Eso es un proceso, es un proceso de santificación que Dios lleva con nosotros. Pero sí les exhorto a que estemos conscientes y estemos anhelando y buscando el crecer en conocimiento y crecer en la práctica de ese conocimiento. Compartamos a Cristo, sirvamos a las demás personas, estemos pendientes a la necesidad que hay alrededor nuestro. Cristo lo afecta todo, la salvación afecta todo, la cabeza, la parte doctrinal. Pregunta que te hago en plano práctico y personal: ¿cómo y cuán seguido alimentas tu mente, tu corazón, tu espíritu con la palabra de Dios? Te reto a que evalúes tus rutinas y pregúntate si conocer a Dios es una prioridad en tu vida. Número 2, Cristo afecta el corazón. ¿Estás descansando en el Señor o estás sumergido en la preocupación ante toda la incertidumbre que está sucediendo hoy día? El Señor nos llama a que descansemos en Él. Él mismo dijo en Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y número 3, mis hermanos, Cristo afecta nuestras manos. En otras palabras, el servicio. Estamos sirviendo a Cristo en todas las áreas a través de nuestra familia, porque empezamos con la familia, nuestro esposo, nuestra esposa, los hijos, las hijas, en el hogar. Estamos sirviendo y demostrando ese conocimiento en Cristo con los hermanos en la fe. Estamos demostrando ese amor con nuestros vecinos y en la comunidad. Déjeme darle algunas ideas prácticas y con esto concluyo diciendo estas ideas y leyendo un verso en Juan, primera de Juan capítulo 3. Ideas prácticas para poner la fe en obra. Esto es simplemente algunas ideas. Pueden haber muchas más y las puede ajustar a su necesidad. Dice: haz una lista de familiares y amigos con quien no te has comunicado últimamente. Llámalos, envíales un mensaje, ora por ellos.
Número 2, ¿conoces a tus hermanos en la fe? Comparte con ellos, hazle preguntas, llámalos, ora por ellos. ¿Conoces las peticiones de oración de la congregación? Los días jueves tenemos oración, hermano, conéctese los jueves a las 8. Tenemos oración, tenemos una lista que recopilamos ese día, la compartimos al día siguiente. ¿Conoces estas peticiones que están siendo presentadas? ¿Estás orando por esas peticiones? Número 3, ¿con cuáles causas se identifica tu corazón? Tu corazón se identifica con causas, no sé, madres solteras, personas pasando hambre, personas en necesidad por X o Y razón. Conéctese a esas causas, apoye, aporte, ayude, contribuya financieramente. Hágalo, ponga en práctica lo que nosotros creemos. Hagamos evangelismo, entendiendo que la predicación del evangelio va a ir acompañada de un estilo de vida que muestra a Cristo como nuestra única esperanza. Les diría que se pusieran de pie, pero ahí mismo en sus carros voy a leer este texto y con esto concluyo. Primera de Juan 3, 13 al 18. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Padre Celestial, te adoramos y te damos gracias por tu palabra. Pidiéndote, Señor, primero que nada, perdón por nuestros pecados, por las veces en que no ponemos en práctica lo que vamos aprendiendo y lo que conocemos de ti. Te pedimos, Señor, que primero, Señor, nos permitas conocerte en las Escrituras, que adentremos en la palabra de Dios para conocerte, no simplemente para saber de ti, sino para conocerte a ti, para caminar contigo, para tener una íntima relación contigo, Señor, que nos mueva de manera tal que tengamos la necesidad de poner en práctica lo que sabemos de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder amar de hecho y de verdad, que pongamos en práctica lo que tú has hecho en nuestras vidas, lo que tú nos enseñaste por medio de tu vida, de tu ministerio, de tu ejemplo. Que podamos poner en práctica, que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que abramos nuestros oídos, Señor, a la necesidad, nuestros ojos a la necesidad de las personas alrededor nuestro. Que como iglesia, Padre, nos permitas crecer en ortodoxia, pero también en práctica. Ayúdanos a crecer en ti, a demostrar a Cristo, a vivir a Cristo y a compartir a Cristo en cada área de nuestras vidas. Te damos la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a despedirnos con un cántico. Vamos a cantar una vez más. Luego les doy 2 anuncios y damos por concluido el servicio de hoy. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por su misericordia y por su instrucción en la palabra, que sigamos aprendiendo y que podamos ponerla en práctica, y por su gracia por nosotros. Vamos a cantar Su gracia es mayor. Que amor mis pecados decide olvidar,
lanzados al mar, no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Definitivamente que su gracia es mayor. Esta semana, hermanos, vamos a continuar con los estudios de los jóvenes, lunes a las 7 por medio de Zoom. Vamos a estar con los niños el martes, a las 7. Oración el jueves a las 8. Les exhorto a que nos unamos en oración, que no dejemos este servicio a un lado. Es sumamente importante, si no es más importante, que estemos en oración, que compartamos la palabra y lo hagamos como congregación. El jueves a las 8 estén pendientes en la comunicación que enviamos por el social media. También les quiero dejar saber, las damas todos los sábados a las 8:30 de la mañana, conéctese. Por último, quería dejarles saber, he estado pidiendo oración por la iglesia Bautista Park, y les pido que continúen orando por esto. Hay una invitación que hemos recibido para tener participar de un servicio que ellos van a estar haciendo de bautismos, y esto es al fin de mes. Vamos a dar más información en la semana, pero quería compartirles esta información. Yo he estado predicando, voy a estar predicando en la iglesia de ellos los domingos en la tarde, y pues vamos a estar apoyando en lo más que nosotros podamos y pidiendo dirección del Señor en todo lo que hacemos. Les pido que mantengamos todo esto en oración, que estén pendientes a las cosas que vamos a compartir en esta semana, para que estemos todos informados y nos mantengamos juntos, que caminemos juntos este camino que el Señor nos ha permitido estar. Damos gracias a Dios una vez más, le damos la gloria, los despedimos y terminamos con Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz domingo.